buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de empezar el video te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. En las postrimerias del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango, la celda de la muerte, llamada así porque al desgraciado que metían allí, amanecía muerto misteriosamente. La cárcel de referencia se encontraba ubicada en la actual avenida 20 de Noviembre entre las calles Francisco y Madero y Pasteur en la ciudad capital. Esta es la leyenda de Juan, el reo que sin saber que estaba sentenciado a muerte descubrió el misterio. Por los años de 1884, en la antigua hacienda de Cacaria, hoy ejido Nicolás Bravo, existió una familia numerosa y uno de sus hijos se llamaba Juan. Era un muchacho de piel morena, ojos negros, alto y robusto. Sus compañeros le decían Juan sin miedo, asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado. Las gentes decían que en realidad no conocía el miedo, porque lo habían visto montar potros brutos que ya habían tumbado a todos los caporales de la hacienda y Juan había conseguido dominarlos. En otra ocasión, en una fiesta campirana cuando se celebraba el día santo del patrón, Juan con una cobija de franjas de colores había capoteado al toro más bravo que un día antes habían bajado de la sierra. El señor cura recordaba con frecuencia la vez que a Juan no había visto subir al campanario de la torre de la iglesia a robar los huevos del nido de una golondrina. Esas y otras muchas anécdotas pintaban a Juan como el joven más valiente del pueblo, por lo que el muchacho se sentía orgulloso y empezó a creer que efectivamente él no tenía miedo a nada. En una ocasión llegó un perro con rabia a la hacienda. La población se alarmó y cerrando la puerta de su casa todos trataban de ponerse a salvo de una mordedura. En la escuela, el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños cuando el perro pasaba por ahí. Juan contemplaba aquello desde su casa que se encontraba frente al galerón viejo que servía de escuela. Al mirar el peligro, Juan no lo pensó dos veces, descolgó de la pared la escopeta de la familia que se encontraba cargada y apuntando desde dentro de su casa, le disparó al animal en el preciso momento en que doña Elvira, a la que todos le decían Virón, se atravesaba tratando de proteger a su hija Catalina que salía de la escuela. Virón cayó al suelo envuelta en borbalans de sangre y sacudiéndose por las convulsiones de la muerte. El balín de más de 1 centímetro de diámetro le hacía destrozado el pecho. Juan no se amilano ni trató de emprender la huida, comprendiendo que no había tiempo de cargar de nuevo la escopeta, tomó serenamente la hache de partir leña y salió a la calle a enfrentarse con el perro rabioso, corrió hacia él en el momento que el animal se dirigía a perseguir a unos niños y quedando los dos frente a frente, mientras que el can gruñendo enseñaba sus colmillos en actitud de ataque, Juan serenamente calculaba el golpe con el que le dio muerte al animal y regresó a mirar a Virón. La abrazó, la levantó, le tomó el pulso y sintió las últimas pulsaciones de un corazón humano que dejaba de funcionar. En postrera esperanza de que se realizara un milagro, le habló doña Elvira. Doña Elvira, al mismo tiempo que un grupo de mirones se apretujaban unos a otros tratando de dar fe de lo ocurrido. Llegaron al lugar de los hechos, el patrón, el cura y don Timoteo que era el juez de cuartel Cacaria. La gente se hizo a un lado. Don Precoupio el hacendado preguntó cómo sucedió esto. Juan sin inmutarse explicó los hechos palmo a palmo. Los tres escucharon sin interferencia. Cuando en el relato se trató del perro, don Precoupio levantó la cabeza y por debajo de su sombrero charro divisó al animal que estaba tirado donde Juan le había dado el hachazo. Al final de aquella improvisada declaración, el hacendado que era el único que hablaba dijo: enciérralo en la Bartolina, Timoteo, para entregarlo a la autoridad y a doña Elvira que, en paz descanse, que la recojan sus familiares y ordena a don Isidro que se ponga a hacerle su cajón de madera de pino. Por su parte, don Serapio el padrecito de la hacienda, bendecía el cadáver y le ponía la extremaunción, dizque para que le fuera bien en el otro mundo. Don Timoteo ya no se desprendió de Juan, acomodándose la pistola calibre 44 y con un machete en la mano se llevó al reo por delante. La Bartolina, calabozo donde se encerraba a quien cometía algún delito, era un cuarto de 4 por 4 metros, húmedo, alto, sin ventanas y con una pesada puerta de madera con aldabón de fierro. Tras de Juan se fue doña Petra,
Su madre, que en el momento aquel de su angustia y dominado el llanto, alcanzó a pensar que debía llevar a su hijo algo para que la pasara en su encierro, y le llevó un serapi de lana y unas 6 gordas gruesas hechas con masa de maíz y un guaja con agua. Don Timoteo encerró a Juan en aquella celda y le puso un candodo por fuera. El muchacho, atarantado por la sucesión tan rápida de los acontecimientos de aquel día, no dijo nada cuando la puerta se cerró. Aquel joven se vio agobiado por un mundo de absoluta oscuridad. A tientas tocó la pared y, sin soltar el morral y la cobija que le había entregado su madre, buscó un lugar donde sentarse. Estuvo pensando un rato. Todo lo sucedido le parecía un sueño. Habían pasado tantas cosas en tan corto tiempo que le parecía increíble. Se tocó la cabeza y se frotó los ojos para confirmar que no estaba soñando. Miró en su imaginación a doña Elvira cuando se despedía de este mundo, a don Precopiou, a don Timoteo que machete en mano lo llevaba hacia la Bartolina, a su madre doña Petra que en la puerta del calabozo le entregó las gordas y la cobija, y ahogándose en un mar de llanto le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Después de pasar en su pensamiento una revista de todo lo sucedido, prorrumpió en llanto. Lloró hasta que su corazón descansó. Se repetía él constantemente: «Fue una desgracia, fue una desgracia». Lloró toda la tarde. Al fin se quedó dormido un buen rato, con lo que disminuyó un poco su pena. Lo despertaron las ratas grandes del calabozo, que andaban dándose un banquete con las gordas de maíz que contenía el morral, que era parte de su equipaje, y, en su afán de comer, los roedores pasaban sobre el cuerpo del muchacho con frecuencia. Las espantó tratando de salvar su alimento. Los animales hambrientos no se amedrentaron. Tenía a Juan asediado. Al meter las manos al morral, advirtió que ya le habían ganado con más de un 50% del bastimento. Con coraje, les tiró el resto al rincón más distante de la celda para quitárselas de encima. Las ratas se comieron las gordas y siguieron merodeando muy cerca de él, como dándole la bienvenida. Después de un rato, él se familiarizó con ellas y ya no les hizo caso. En aquel mundo de oscuridad, las horas se le hacían siglos. Escuchaba cantar los gallos y ladrar los perros y no sabía acertar en un cálculo aproximado del tiempo. Se acordó de Lupe, su novia, una muchacha chaparrita pero muy guapa. Tenía sus mejillas chapeteadas, sus labios finos y rojos, su piel blanca y su cabello delgado en color miel oscura. Sintió que ya no la volvería a ver y que ella se iba a casar con otro, tal vez con Palemen, el hijo del patrón que tanto la acortejaba. Se dormía un rato y despertaba porque una rata le mordía el pie o le pasaba su larga cola por la cara, y en ese dormir y despertar, acordándose de todo y lamentando lo sucedido, no supo ni cuánto tiempo pasó. De pronto, oyó sonar el aldabón de la puerta y ésta se abrió. La luz le cegó de inmediato. Con el brazo se cubrió los ojos para adaptarlos a la luz del día. Cuando pudo ver, reconoció a don Timoteo, el juez, acompañado de 2 hombres armados que, montados en sus caballos, esperaban que él saliera. También estaban allí el viejo don Pancho, su padre, y doña Petra, que sin dormir ni comer, habían pasado la tarde y la noche junto a la puerta de Bartolina para darse cuenta del destino final de su hijo. Don Timoteo amarró por detrás de las manos al reo, subió en su caballo y lo echaron a pie por delante. Don Pancho no los abandonó, formaba parte de la caravana, cargaba el serapi de su hijo y el morral con gordas y un guaja con aguja. Solamente que él marchaba por un lado del camino real, al parejo de su hijo. Todos tomaron camino a Canatlán, partido al que pertenecía la hacienda de Cacaria. Después de 2 horas de camino llegaron a su destino. Don Timoteo entregó a Juan en la cárcel. El viejo don Pancho le entregó el morral con gordas, el guaja con agua, el serapi y la sentencia de rigor. Que Dios te ayude, hijo. En el momento que 2 gruesas lágrimas corrían por el rostro augusto y sudoroso del viejo campesino. Allá en el corralón de la prisión se escuchó algarabía de los presos y el grito clásico para los reos de nuevo ingreso. Ya parió la leona. Juan duró poco en la prisión de Canatlán. La índole del delito y la extensión de la sentencia exigían que el proceso del muchacho se radicara en Durango. Así fue trasladado a la cárcel de la capital del estado, porque su delito ameritaba 20 años en prisión. El muchacho no tuvo quien lo defendiera porque en ese tiempo no existía defensor de oficio y la familia no tenía ni con qué pagar abogado. Juan no sabía leer ni escribir porque no le había gustado ir a la escuela.
Así que menos iba a saber que aquel muchacho que su caso era defendime porque se calificaba como desgracia o delito imprudencial y podía obtener su libertad condicional o bajo fianza, que aunque el juez hubiese dictado sentencia, existía el recurso de apelación. Así que el tiempo pasó y el joven presidiario, tratando de hacer llevadero el tiempo, cumplía con agrado las órdenes de las comisiones que le daban. Era amable, atento con sus compañeros de presidio y se hizo apreciar de todos. La vida de aquel lugar era insoportable. En pequeñas celdas de 3 por 4 metros vivían 5 o 6 personas y cuando les iba mejor les tocaba crujías colectivas en donde en un espacio de 10 por 5 metros vivían 15 o 20 reclusos, con el inconveniente que representa tener que convivir en grupos numerosos cuando los intereses símbolos. En la misma celda había una área para defecación, junto a ella se comía, se dormía y se tenía que vivir indefinidamente. La psicosis y el mal humor de todos era ambiente natural. Las mentadas de madre constituían el lenguaje común, los pleitos y los golpes se presentaban a diario, los robos eran cotidianos y la única ley respetable era la fuerza bruta. Cuando la persona se enfermaba, se curaba solo o se moría. El plato y el tazón donde se comía nunca se lavaba porque no había agua disponible para eso. Los piojos, pulgas, chinches, cucarachas y demás bichos amigos de la inmundicia, tenían magníficas condiciones ecológicas para su desarrollo. Ahí, como en todos los momentos de devenir biológico, no existían más que dos alternativas: adaptarse o morir, máxime que a todo aquel que constituía un problema carcelario o de conducta por su habitual mal comportamiento, era llevado a una celda especial que en la cárcel de Durango en aquel tiempo le llamaban Celda San Juan, remomerando las celdas de tormento del penal del Castillo de San Juan de Uluba en Veracruz. La famosa celda de San Juan se encontraba en el rincón más húmedo y oscuro de la penitenciaria, sus paredes no estaban estucadas o revocadas, los agujeros y hendiduras entre piedra y piedra de la pared era madriguera de arañas, tarántulas, ciempieces, alacranes, ratas, pulgas, piojos, chinches, cucarachas y demás sabandijas propias de la oscuridad y el desaseo. Nunca se hacía el aseo en ese calabozo y la puerta estaba confeccionada y construida a prueba luz y aire, de tal manera que aquel lugar solamente iluminaba y se ventilaba cuando se abrían la puerta para sacar o meter algún desgraciado. El calor en ese lugar contaban que era insoportable por la falta de ventilación, la luz totalmente prohibida, el poco aire que contenía el ambiente, que era maloliente y falto de oxígeno. Generalmente a los que castigaban en San Juan después 2 o 3 días de estancia allí, los sacaban inconscientes por la falta de oxígeno y por el hambre, ya que era norma no darles de comer todo el tiempo que permanecían encerrados. Era en realidad un lugar de castigo que debía utilizarse por parte de las autoridades del penal solamente en casos extremos. Así a todo aquel que se insubordinaba en los carceleros o capataces era castigado en San Juan. Un día de 1884 se encerró en calabozo de castigo a un reo que riñó con un compañero y al tratar al célebre de intervenir en la riña, fue agredido por el presidiario. El castigo fue por un día con la noche y amaneció muerto. A partir de esa fecha todos los que fueron encerrados en San Juan, murieron. Después de advertir las autoridades y los reos que las circunstancias se habían presentado más de una docena de casos, no quedaba duda, aquel calabozo dejó de llamarse Don Juan, para recibir el nombre de la mazmorra de la muerte, o calabozo de la muerte. Así cada vez que se encerraba a un infeliz allí, al siguiente día el encarcelero se presenta acompañado de los camilleros para sacar el muerto. No se sabe con exactitud cuántos fueron los que perecieron en esa mazmorra, porque se tuvo la precaución de no llevar el registro escrito de los casos, pero sí se aseguraba que fueron más de 50, aunque no dejaba de preocupar a las autoridades del penal la realidad de aquella celda misteriosa y maldita. Por otra parte, les agradaba haber encontrado un recurso para deshacerse de los indeseables, sin practicar el asesinato directo. Cuando llegaba a la cárcel, un preso político con recomendación especial de eliminarlo, se le encerraba en el calabozo y al siguiente día amanecía muerto, sin muestras de asfixia, ni de violencia, lo cual era favorable para las autoridades que burlescamente a veces decían a la prensa o a los familiares se cree que murió de preocupación y pena o ya venía enfermo y no lo manifestó. Pronto aquel calabozo adquirió la fama fatal y en la penitenciaria los presos no querían ni siquiera escuchar su nombre. No se sabía de qué morían las víctimas,
Los cadáveres no manifestaban huellas de ninguna clase. Así empezaron a correr rumores de que aquel calabozo estaba poseído por el diablo, que era quien los mataba de miedo al aparecérseles y luego se llevaba sus almas al infierno. Otros decían que primero que allí había muerto era un ateo que no creía en Dios y que al entrar a la celda dijo: si Dios es tan poderoso, que me quite ya de sufrir. Que al cumplirle dio su deseo dijo: todo aquel que entre a este calabozo, morirá esa misma noche, la sentencia se seguirá cumpliendo hasta la consumición de los siglos. Otros más agregaban que el aire, las paredes y el piso se encontraban impregnados de gases altamente venenosos que al inhalarlos provocaban la muerte. También se decían que una legión de espíritus malignos penetraban allí, y no faltaba algún carcelero que aseguraba haber visto salir o llegar sombras o bultos a la celda maldita a eso de las 12 de la noche. Mientras esto sucedía en la cárcel de Durango, Palemen, el hijo de don Precoupio, dueño de la hacienda de Cacaria, corteja a Lupe, la novia de Juan, que se había quedado con el corazón partido cuando supo de la desgracia que le había ocurrido a su novio. Al mirar el hijo del hacendado que no convencía con piropos a la chaparrita, empezó por decirle: no esperes a Juan, no lo van a sacar de la cárcel, se va a morir antes de salir libre. Lupe, ante su impotencia para sacudirse los impertinentes cortejos de Palemen que le caía tan mal, un día mordiéndose el rebozo más de rabia que de vergüenza, le dijo: a usted le correspondo cuando sepa que Juan ya se murió. Mientras esto no suceda lo espero, al fin que él no ha de ser de las paredes o las vigas de la cárcel y tarde que temprano sale libre y viene. Palemen se sintió ofendido en lo más hondo, no concebía la idea de que aquella mujer prefiriera a un peón, a un homicida, presidiario, en lugar de al futuro dueño de la hacienda de Cacaria, al patroncito como todos le decían. En ese momento pensó en irse a ensillar su caballo Tordillo y con pistola en mano ir a sacar a Guadalupe de su casa, tenerla un corto tiempo en unos de los ranchos de su padre y luego abandonarla. También pensó en que su padre fuera a pedir su mano, que estaba seguro no se la iba a negar, casarse en la iglesia de la hacienda. Pero si Juan salía de la cárcel, lo mataría, era un atrabancado, por eso le decían Juan sin miedo. Por otra parte, si iba su padre a pedir la mano de la muchacha y ésta se negaba por lo que había dicho que no le correspondería hasta que su novio se muriera, sería la vergüenza más grande para los dos. Lo pensó un rato y luego concluyó que había que mandar a eliminar a Juan. Ese día después de la cena se encerró en la sala con su padre, platicaron largo rato. Después de la plática don Precoupio se paró bostezando y extendiéndose dijo: así que no bastó con los 20 años que ordené que le echaran, sino que hay que borrarlo del mapa. Ni modo, yo no quería, pero hay que hacerlo. Palemen se frotaba las manos gustoso, manifestando su satisfacción porque había convencido a su padre. Ya no se habló más del asunto ni Palemen volvió a importunar a Lupe. La muchacha pensó que ya se lo había quitado de encima. En esos días llamaron al director de la cárcel al Palacio de Gobierno. Un funcionario de alta jerarquía judicial le dijo que había que eliminar a un tal Juan Sin Miedo, autor de la muerte de una señora en la hacienda Cacaria. El director argumentó que eso era inconcebible, que Juan era buen muchacho, el reo con mejor conducta de la penitenciaria, atento y trabajador, nunca renegaba ni usaba lenguaje soez. El funcionario replicó: ni modo, órdenes son órdenes, si no las cumple, usted sabe. Yo ya le dije, métalo a la maldita celda ya. Cuentan que el director de la penitenciaria llegó y lo contó a los éledes y personas de confianza. Aquello era monstruoso, el muchacho era el mejor reo del penal por su buen comportamiento. Le platicaron y lo pensaron más de 2 veces porque no encontraban razón de ser aquella orden. Al fin un célede astuto y malvado se acercó a Juan y le dijo: ¿es cierto que a ti te dicen Juan Sin Miedo porque no tienes miedo? Juan le contestó: sí. ¿Aceptas quedarte una noche en la celda maldita? El interrogado movió afirmativamente la cabeza y terminó el diálogo. Nunca se supo si fue por compromiso o por valor de verdad. La realidad fue que Juan aceptó. A las autoridades del penal les dio gusto porque cumplían con una orden recibida sin actuar con crueldad con aquel muchacho que se había ganado la estimación de todos. Juan, que no conocía el fondo de la propuesta, dentro de su miedo, si es que lo tenía, abrigaba a la esperanza de descubrir el misterio que envolvía a aquel calabozo. Los reos amigos del muchacho que conocieron su decisión, la consideración era absurda y suicida.
El director de la penitenciaria, al conocer que la sentencia de muerte estaba por cumplirse, mandó llamar al presidiario, a quien estimaba y había tratado en lo posible de salvarle la vida, y le preguntó: ¿qué necesitas? Pensando para sus adentros que era la última gracia que concedida a aquel sentenciado a muerte. Juan, sereno como siempre, le contestó: un banco, una docena de velas de cebo grandes y una caja de cerillos. El muchacho no pedía arma alguna porque sabía que no se la permitían. Los materiales solicitados se le proporcionaron al reo sin poner resistencia, y por su propio paso y voluntad se acercaba a lo que sería la última noche de su vida. La pesada puerta de la mazmorra de la muerte se cerró, y Juan sin miedo quedó dentro de ella, resuelto a descubrir el misterio. Todos pensaban que Juan ya había muerto, menos él, que con firme decisión algo le decía que esa noche él empezaba a vivir en la inmortalidad de una leyenda. Así se sentó en el banco de madera de 3 patas, encendió su primera vela y empezó su aventura. Se acordó de la noche que pasó en la Bartolina de Cacaria, su tierra, de Virón, de la sentencia de don Precopiou, de don Pancho y de doña Petra, de Lupe, a la que ya no había vuelto a ver, de don Timoteo con su machete en mano, de los yeripaos y las corridas de toros bravos, de su estancia en la cárcel de Durango, en fin, de todo lo que en su vida había pasado, y de cuando le asaltaba el temor de quedarse dormido y no volver a despertar. Las horas se le hacían siglos, y con atención contaba las campanadas que a cada hora daba el reloj de la catedral. Oyó sonar una de las 12 de la noche, nerviosamente pasó su vista a su alrededor, esperando la presencia del Supremo Señor de las Tinieblas. Se preguntaba para sí si el diablo llegaría como un personaje bien vestido o en forma de animal. Le preocupaba pensar qué lenguaje debería emplear para entenderse con él. También pensaba que si era maldición de Dios que él muriera aquella noche en la celda maldita, porque era Dios tan arbitrario de arrancarle la vida sin razón. Se tranquilizaba un poco al pensar que si se trataba de un vampiro, como decían, que tan grande podía estar, que él se fajaría con él hasta vencerlo, que si de veneno se tratará, ya tenía algunas horas en el calabozo, tiempo suficiente para sentir malestar. Reflexionaba en el sentido de que no podían ser espíritus los que le quitaban la vida a los que allí morían, porque, por donde entraban y salían, la celda permanecía cerrada. A veces temeroso, otras con confianza, fueron pasando las horas y el reloj sonó las 2 de la mañana. Cuando escuchó esta hora, se puso a contar desde la hora que había sido encerrado a las 6 de la tarde, ya llevaba 8 horas en vela y le faltaban 4 para que amaneciera. Él había presupuestado consumir una vela en cada hora y el cálculo resultó erróneo. En 8 horas de encierro se había consumido 11 velas y nada más le quedaban 1 para las 4 horas que faltaban. Pensó que cuando se le acabarán, ya sin defensa de la luz, sería atacado por lo que mataba a los hombres en aquella Bartolina maldita y perdería la batalla. Sintió que el pánico lo invadía, se serenó al acordarse que le decían Juan sin miedo, y optó por racionar el combustible lumínico. Tomó los cerillos en la mano, listo para encenderlos al menor síntoma de anormalidad, y le sopló a la vela. Quedó en la oscuridad más tremenda, dejó pasar unos minutos que se le hicieron siglos, con todo y que él mismo se repetía en silencio: soy Juan sin miedo. El miedo lo venció y prendió la luz, encendió la vela, y al registrar cuidadosamente el piso, las paredes y el techo del calabozo para detectar lo anormal en una pared lateral junto a las vigas, divisó un enorme alacrán como de 30 centímetros de largo con la cola parada. Al sentir la luz de la vela, regresaba lenta y pesadamente a su madriguera. Juan le clavó la vista con horror. El animal se escondió en la viga que estaba junto a la pared. Nervioso aquel hombre por lo que había visto pensó que era el diablo en forma de alacrán y decidió no apagar la luz. El alacrán no salió, porque era un bicho que no conocía la luz y ésta lo atormentaba. El preso veía que la vela única que le quedaba se consumía rápidamente, y faltaban 3 horas para que amaneciera. Le quedaba la mitad de la vela y al quedar en la oscuridad vendría lo inevitable, la muerte. Aquel hombre sudaba a chorros, quería gritar, golpear la puerta, pedir auxilio, pero nadie lo escucharía ni nadie se lo daría. En aquel momento de agonía indescriptible se serenó y decidió esperar la muerte resignado. La vela se consumía como se consume todo el universo: la vida, la fama, la juventud, la riqueza, el amor, el odio, el sufrimiento, en fin, todo lo que existe tiene un principio y tiene un final, menos la energía, que no se consume,
solo se transforma ante la aceptación de lo inevitable. Aquel desgraciado reflexionó enseguida y dijo, el alacrán no es el diablo, porque dicen que el diablo no le teme a nadie. Debo apagar la luz para que el alacrán baje, y si es el que mata a los presos, antes de que me pique lo mato, encendiendo el cabo de vela que me queda. Tomó los cerillos en su mano y, listos para encenderlos de improviso, se sentó en el banco y le sopló a la vela. En aquel mundo de obscuridad sudaba con mayor abundancia. Permaneció a oscuras largo rato, tal vez media hora. Lo atormentaba el pánico al pensar que a lo mejor encendía la vela ya cuando fuera demasiado tarde, porque el enorme alacrán que ya había visto lo hubiese picado. Decidió encender el cerillo que tenía en la mano y recibió la angustia y desesperación que no esperaba. El cerillo se había mojado con el sudor del preso y al tallarlo en la caja se desmoronó. Sintió que las fuerzas le faltaron y que se desplomaba sin sentido al suelo, cayendo pesadamente sobre el piso de la celda. La vida de Juan sin miedo dependía de unos cuantos minutos. Un sopor de resignación y sensación de indiferencia inundó su cuerpo y se quedó tirado totalmente relajado sobre las losas húmedas del calabozo, de donde otro día lo sacarían los camilleros para darle cristiana sepultura. Juan había quedado sin sentido y en la oscuridad, cuando estaba a punto de ganar la batalla contra la muerte. De pronto el deseo de vivir de aquel joven afloró del subconsciente. Le salieron fuerzas, no supo de dónde. Lo cierto es que se incorporó violentamente, palpó con las manos sobre el piso y encontró los cerillos que había soltado. La caja estaba totalmente mojada. Talló un fósforo sobre la losa de la celda y no encendió, se desmoronó por la humedad. Nerviosamente tomó otro y lo frotó sobre el cinturón. El cerillo prendió y se iluminó la celda. Encendió el pedazo de vela y miró asustado el enorme alacrán en la pared a menos de 1 metro del piso del calabozo. El arácnido, al sentirse descubierto, huyó violentamente como un suspiro y se ocultó en su escondite. El reloj sonaba a las 4 de la mañana, faltando 2 horas para que amaneciera. Los cerillos estaban húmedos, la vela se consumía, solamente quedaba un cabrito de unos 6 centímetros de longitud. Juan se serenó, ya no había duda, no era el diablo ni el vampiro, ni el veneno, ni la maldición de Dios la que había causado tanta víctima, era aquel enorme alacrán de color blanco avinagrado que tenía pelos pequeños y rojos en el lomo y en las antenas. El problema se concreta a matar el animal, o cuando menos, decía Juan, a no dejar que me mate a mí. En la pared de la celda del lado opuesto a donde salía el arácnido, buscó el preso la piedra más seca y tersa donde poder frotar los cerillos para encenderlo. Acercó el banco a ese lugar, se paró sobre de él y le sopló al cabo de la vela sosteniéndolo con la otra mano. Serenamente dejó que pasara el tiempo y cuando el reloj sonó las 5 de la mañana, encendió el cerillo. Prendió el pequeño cabo de su última vela. Al revisar la celda, miró el enorme animal que al acecho de Juan esperaba estático a menos de 1 metro del banco. Que el preso descendiera del mueble para picarlo. El hombre midió el peligro. El banco con el que antes había pensado matarlo ya no lo podía usar para eso porque se encontraba sobre de él y, sin pensarlo mucho, se quitó su sombrero de palma de falda ancha y con cuidado de no errar lo arrojó lentamente sobre el arácnido. Al sentir que lo había atrapado, bajó violentamente del banco de 3 patas y puso el mueble sobre la copa del sombrero para que hiciera peso y no escapara a su preciosa presa. Cuando se cercioró de que estaba seguro y que el animal no escaparía, Juan respiró profundamente, al mismo tiempo que arrojaba al piso al pabilo de la vela que al consumirse totalmente le quemaba los dedos. Se volvió a quedar a oscuras y prorrumpió en llanto. Durante unos minutos lloró sin contenerse. Juan lloraba, él no sabía si era de alegría, de coraje, de triunfo o de emoción o todavía de miedo por la oscuridad, cuando de pronto los pasos de 2 camilleros y un carcelero se oyeron en la puerta. Iban a recoger el cadáver de Juan para enterrarlo. La celda se iluminó con la luz de la mañana. Juan, con modestia, después de saludarlos, les dijo, ayúdenme a sacar una cosa que tengo aquí. Es un alacrán muy grande que es el que ha matado a todos los presos que han muerto en esta celda. Al animal lo atraparon vivo y poniéndolo en un enorme frasco de vidrio lo mandaron como ejemplar raro al Museo Nacional de Isotia Natural en México DF, donde por mucho tiempo se exhibió con esta inscripción al calce, el alacrán de la cárcel de Durango. Juan fue indultado y puesto en libertad por su hazaña. Volvió a Cacaria y se casó con Lupe. El calabozo dejó de ser la celda de la muerte y volvió a su antiguo nombre, la celda de San Juan.
En la actualidad no existe la cárcel que se menciona y a la distancia de un siglo se perdió el lugar exacto de los acontecimientos, quedando entre los duranguenses solamente el recuerdo de este relato. Y esta fue la leyenda del alacrán de la cárcel de Durango. Deja tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita para no perderte contenido de este estilo. Sin nada más que decir, les manda saludos su youtuber favorito el Marrufo.